presentamos nuestra página fundaciontlamatinime.org, una plataforma de fácil navegación. En ella encontrarás la mejor guía para realizar amparos colectivos y demandas de petición, cuyo formato podrás descargar fácilmente de nuestra sección Formatos. En la sección de artículos podrás consultar nuestro editorial de interés jurídico y cultural, además de que contamos con nuestro catálogo de libros que podrás adquirir con un solo clic. También contamos con contenido multimedia, que es una muestra de nuestros esfuerzos por hacer valer los derechos por los que lucha nuestra fundación. Incluso, si quieres estar al tanto de los temas más actuales y relevantes del ámbito fiscal, contamos con nuestra sección de seminarios, donde podrás continuar con tu formación académica. ¿Quieres saber más de nosotros? Puedes escribirnos dirigiéndote a la pestaña de contactos o visita nuestras redes sociales. Fundación Tlamatinime. Fundación Tlamatinime y Parmenas Radio presenta Coloquio sobre Cultura Jurídica. Bienvenidos a este especial de Parmenas Radio. Con motivo del tercer aniversario de Fundación Tlamatinime, estamos llevando a cabo una serie de pláticas con enfoque a derechos humanos. En esta ocasión nos acompaña el padre José Luis Bautista González, quien nos va a hablar del tema persecución religiosa en tiempos de calle. Pero antes, vamos a hablar acerca de la trayectoria del padre por sus pasos en la radio. Iniciaron en hogar paterno con 2 radios de bulbos Philips y Zengi. El primer contacto en una cabina de radio fue en la estación CEOS, en un programa sabatino que se transmitía de 10 a 11, intitulado Mundo de los Niños, en el año 1975. Pasaron más de 20 años para que regresara a las cabinas de radio en diversos programas. En XSD desde 1999, en un programa que se transmitía de 9 a 10 p.m. los lunes de Renovación Carismática. En el 1250 AM, un programa cada mes y después cada semana con Jesús Manuel Hernández. Después fue radio por internet, en Radio WAP 96.1, en algunos programas sobre cultura, así como en el programa sabatino del 105.1 Radio SICOM. Finalmente, en Radio Parmenas desde internet y con la grandiosa dirección del doctor Silvino Vergara. 2 programas de media hora cada uno, La Línea del Tiempo y Música con Sentido. Bueno, eso es un poco de la reseña de lo que ha hecho el padre en cuestión de radio. Ahora sí, padre, ¿podría hacernos favor de hablar de la persecución religiosa en tiempos de calles? Con gusto. Quisiera en este momento hablar primero una introducción, después un contexto histórico en el tiempo de calles, finalmente una conclusión. Mire usted, dentro de las historias de cada país existen hechos evidentes que se constatan a través de cartas, de testimonios históricos o testimonios orales, para que se avale la veracidad del hecho. Johann Huizinga, en su libro sobre el concepto de historia, afirma que la historia es el aspecto espiritual en que una cultura se da cuenta de sí misma. Es decir, el apunte histórico tiene que ser un apunte veraz, como decía San Agustín, adequatio rei intellectum. Pero es comprobable que en todas las culturas, en todos los países, se vaya fincando en medio de errores y mentiras lo que se denomina la historia oficial o historia monumental. Ahí debemos recordar a 2 grandes maestros, Edmundo O'Gorman y Miguel León Portilla, con sus obras La historia de los vencidos y la historia de los vencedores. ¿Cómo poder plantear
el conflicto religioso, no solamente en tiempo de calles, sino el conflicto religioso en tiempo de Juárez, el conflicto religioso en tiempo de Carranza y de Obregón, por una cuestión meramente elemental, porque la Iglesia Católica como institución humano-divina, durante todo el virreinato, ella sostenía toda la obra social. El gobierno virreinal no lo hacía. Sostenía hospitales, asilos, escuelas de artes y oficios, orfanatos, comedores públicos, cementerios, notarías, y lo hacía bien. Y aparte, como ustedes lo pueden leer en el ensayo sobre la Nueva España de Alexander von Humboldt, los diversos gremios y congregaciones de la Iglesia Católica prestaban dinero a un bajísimo interés, el 3% anual. Yo quisiera que los bancos, Banco Azteca o cualquier otro banco, pudiera prestar el 3% anual. Por tanto, ayudaba a los pequeñísimos y medianos propietarios, no con dádivas, sino con un interés bajísimo. Luego entonces, cuando se hace el México independiente, siempre el Congreso quiso negociar con la Santa Sede de tener las mismas prerrogativas que tenía en tiempo de los Habsburgo y en tiempo de los Borbones, es decir, nombrar obispos, nombrar abades y canónigos, y que se le quitara el 10% de los bienes, como lo hacían los antiguos reinos. La Iglesia siempre dijo no. Para 1835 se reúne el enviado del gobierno liberal, Valentín Gómez Farías, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, en septiembre, como lo suscribe en el 5º tomo Mariano Cuevas, intitulado Historia de la Iglesia Católica, editorial Porrúa, la famosísima cumbre donde Estados Unidos prometía todo el apoyo a los liberales con tal de que aniquilara a la Iglesia Católica. Si usted busca esto, 1835, todo lo que planteó esta junta se planteó en las leyes de reforma, se planteó en la Constitución del 17 y se planteó en la Ley Calles de 1926. Como decía el mejor escritor del México independiente, por más que lo critique el Ejecutivo Federal, porque no creo que él haya leído mucho, es Lucas Alamán. Su obra en 5 tomos la puede encontrar en la editorial Yus. Él decía: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. El conflicto religioso se hace presente con las famosas leyes del 57, y donde hay una lucha encarnizada del 58 al 60, la famosa Guerra de 3 años, donde pues se le quitan todos los bienes a la Iglesia Católica, donde se expulsa a sacerdotes extranjeros, donde se le quitan conventos a las religiosas, y donde se podría entender, en un país donde el 99% eran católicos, se resquebrajan los derechos humanos. ¿Qué podríamos entender por un derecho humano? No es como lo decía equivocadamente el artículo 1 de la Constitución de 1917, que era un grupo jacobino a ultranza anticatólico.
no es que la Constitución otorgue las siguientes garantías a los que viven en la patria, no. La Constitución no otorga derechos. Es el hombre que por su dignidad, los derechos son connaturales al ser humano. Si hace unos días se planteaba en la Corte el aborto como legal, no solamente en Veracruz, sino en la República Mexicana, pues habría que entender dentro del aspecto jurídico lo que sería la filosofía del derecho. En Roma se afirmaba, al infante concebido se le tiene por nacido. No se puede hablar de derecho de seguridad, de libertad de expresión, de libre reunión, de libre tránsito, de vivienda, de salud, si no se habla del primer derecho inherente, inalienable, intransferible del ser humano, que es el derecho a la vida. Si entendemos eso, que los derechos solamente son del ser humano, no es como ahora que los legisladores, como dice un famoso pensador, tienen diarrea legislativa porque legislan por legislar, ¿no? Derecho de los perros. Perdón, si alguien tiene un gatito, un lorito, una cotorrita en su casa, pero los derechos son solamente del ser humano, porque lo que nos diferencia de los animalitos es que nosotros pensamos y tenemos voluntad. Aunque a decir de aquella famosa poesía de Francisco de Asís, cuando platica con el hermano lobo, a veces los seres humanos somos peores que los animales. Imagínense, se está hablando de derechos humanos y cada fin de semana matan en México a 250 personas. Se habla de derechos humanos y vemos un gobierno insensible, incapaz, ante más de 48,000 muertos en los hospitales. Y por cierto, quiere festejar el 15 de septiembre. Está en la Carta Magna derecho a la salud. Pues eso dirá Juan Pérez, pero la realidad en México es otra. Incapacidad de los gobernantes. Sanatorios que no se han colapsado porque los mandan a su casa. Cientos de médicos mexicanos que han muerto porque no tienen los insumos. Y no lo denuncian por miedo a perder el empleo, pero ya están muriendo. Una cosa es lo que diga la Constitución en cuanto a los derechos del ser humano y otra cosa es la realidad. Bueno, ese es un comentario anexo. Del 58 al 60, los derechos de propiedad privada se le quitaron a la Iglesia. El derecho de libre expresión se le quitó a la Iglesia. ¿Por qué? Por una cuestión, porque el liberalismo económico, el liberalismo del Estado del siglo XVIII y XIX, es imponer el Estado hegemónico sobre cualquier otra institución. Y en el famoso Congreso, Junta de Orleans de 1835 decían, la única institución que puede rebelarse es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tenía fuerza, como lo sigue teniendo el día de hoy. Y ese es el enojo del gobierno. Si nosotros vemos las estadísticas, las dos instituciones más respetadas de México es el Ejército Mexicano y la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué es lo que hace don Porfirio Díaz? Don Porfirio Díaz, que ha sido el mejor presidente de México, dicho sea de paso, por más que Richard
Turner en su libro México Bárbaro diga lo contrario, él se hizo de la vista gorda y no acató la Constitución Liberal del 57 y vivió en una convivencia profunda con la Iglesia. Pero a la renuncia de Porfirio Díaz en el 11, porque a Porfirio Díaz no lo derrocaron, él renunció el 26 de mayo. Unos días antes se había creado el Partido Católico Nacional, que fue el que le dio el triunfo a Madero. Y eso no lo dicen los libros de historia. Y Madero es respaldado por el Partido Católico Nacional. Y Madero, no recuerdo el día, unos 10 días después del 11 de mayo de 1911, le dice a Palomar y Vizcarra, que era el presidente del Partido Católico Nacional, qué bueno que en esta nueva época en México una institución haga un partido. Ustedes saben que matan a Madero y lo mató bajo la injerencia de Monroe. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, llega Victoriano Huerta y tiene 2 secretarios que mandó el Partido Católico Nacional. Por eso cuando llega Carranza, llega a instigar a la Iglesia Católica y a afirmar que el problema de México era la Iglesia Católica. ¿Qué va a pasar en el 17? 1917 se hace una constitución liberal. El artículo 3 habla de una educación laica, pero el artículo 24 habla de una libertad de conciencia para creer lo que uno quiera. Y el artículo 130 le niega, imagínense, en pleno año 1917, le niega personalidad jurídica a las iglesias. Y dicen fanfarronamente a las iglesias, Juárez había traído a los metodistas a fines del 19, pero en 1917 el 98% eran católicos. Y aparte, le quita la libertad de voto al ministro. La pregunta es, ¿qué acaso un hombre, como pasa hasta el día de hoy, bueno, del 93 para acá ya no, ¿qué acaso un ministro de culto en el 17 no era nadie porque no tenía personalidad jurídica, no tenía derecho a votar ni a ser votado? Y tristemente asumía la Constitución del 17 que los estados tendrían que regular el número de sacerdotes. Pero esa es la historia de México. Historia que tristemente la historia monumental o la historia oficial no lo dice. Porque como dice el politólogo José Antonio Crespo y otros historiadores, que la Revolución Mexicana está plagada de errores, de mentiras y de traiciones. Y nos han acomodado una historia oficial y tristemente nuestros maestros, en su mayoría, no leen mucho cuando dan cátedra de historia y te repiten todo como periquitos. Los obispos protestaron, como lo podemos leer en el Excelsior, el gran diario de México, y desde el 1920, cuando llega al poder Álvaro Obregón, es indudable que la Iglesia Católica va a sufrir ataques terribles. Si estaba consignado en la Constitución del 17 el derecho a que cualquier mexicano podría creer lo que quisiera creer, y claro, en los templos,
y en las casas. Qué terrible fue que los socialistas, inspirados en Luis Morones, con la CROM, primero atacaran en el 21 el Arzobispado de México. Después atacaran, en tiempo de Álvaro Obregón, la Basílica de Guadalupe. Cuando fue el Congreso Eucarístico Nacional, se le pidió al gobierno permiso para que hubiera procesiones en las calles y para que se donaran las casas, porque imagínense, hasta estaba prohibido poner una cruz afuera de la casa. Lo más torpe que nuestros gobiernos anticlericales han tenido contra la Iglesia Católica. ¿Qué acaso será un delito poner un crucifijo, una imagen de la Virgen de Guadalupe en una casa? Para ellos sí. Dieron el permiso, hubo procesiones y luego el gobierno se echó para atrás. Encarceló a sacerdotes, encarceló a jóvenes y a los empleados de gobierno que habían puesto crucifijos y emblemas pontificios, los corrieron y los inhabilitaron del trabajo. 1923. Gobierno anticlerical, tal como lo señala Sclerman en México, Tierra de Volcanes, editorial Yus, o José Gutiérrez Casilla en Historia de la Iglesia en México, editorial Porrúa. O tal como lo plantea magistralmente en su tomo un gran académico que se dice católico, Jan Meyer, en su tesis doctoral La Cristiada, de más de 1,400 páginas, que creo mucha gente no ha leído. Todo esto es antecedente y contexto histórico. Para el año 1924 va a llegar un presidente anticlerical, y me refiero a Plutarco Elías Calles. Aunque he de decir, casi la mayoría de estos hombres fueron monaguillos, ayudaban al padrecito en su pueblo, y la mayoría estudió en seminarios. Pero pues no sé, hay algo que se llama la ingratitud. ¿Qué es lo que va a hacer Calles? Calles, que considero estaba poseído por un espíritu inmundo, en febrero de 1926 manda una ley al Congreso. Y usted sabe que nada nace nuevo bajo el sol. En aquel tiempo había gobierno, había diputados lacayos. Hoy, en este tiempo, también hay congresos lacayos que le dicen al señor presidente: usted traiga y nosotros firmamos todo. En un pueblo católico donde afirmaba la Constitución del 17 que había libertad para creer lo que uno quisiera. Es un derecho. Si pudieran entender dentro de la génesis de historia el edicto de Milán del 313 que suscribieron Licinio y Constantino, donde dijeron: toleramos al cristianismo como cualquier otra expresión de credibilidad. ¿Y qué decía la ley Calles? Primero, ¿qué anulaba el artículo primero? Todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. Excluía a todos los extranjeros, porque Calles sabía que un 40% de los sacerdotes eran extranjeros. Muchos de ellos maestros de colegios. Porque si don Porfirio Díaz no aplicó la ley, jesuitas, salesianos,
filipenses, dominicos establecieron colegios. Si usted ve cuando el gobierno de Juárez, que dicho sea de paso estuvo en el poder más de 14 años, porque si Juárez no hubiera muerto, pues hubiera sido dictador, como dice aquel danzón, porque si Juárez no hubiera muerto todavía viviría. El gobierno virreinal ni el gobierno que no era federal, era centralista, como hoy vemos los aires del centralismo del gobierno federal. No es gobierno federal, no es gobierno democrático, es un gobierno centralista. ¿Por qué cree que don Porfirio Díaz permitió que los religiosos y los clérigos nuevamente tomaran la educación? Porque ellos lo hacían bien. Ellos tenían experiencia de siglos. Y como vemos hasta el día de hoy, la educación estatal y federal tiene puntos de debilidad terrible, con el respeto que me merecen los maestros, pero puntos de debilidad terrible. Bueno, ese sería el primer artículo. El segundo artículo. Y si hubiera un sacerdote extranjero, 500 pesos de multa más 15 días de cárcel. Cualquiera que celebre acto de culto, es decir, que administre sacramentos o predique sermones, podrá ser castigado con esta pena de muerte, con esta pena de cárcel. Artículo 3. Nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria. Ningún ministro de culto puede abrir ni dirigir una escuela. Fue terrible esta ley, porque imagínese usted, aún esta ley pedía que los sacerdotes, que los ministros de culto que confesaran, tendría que estar un militar escuchando la confesión. Aún esta ley tan aberrante prohibía el uso del agua bendita. ¿Qué es lo que va a pasar? También disolvía los conventos y prohibía los votos monásticos con prisión de 2 a 6 años. Yo podría preguntar si la Constitución del 17 afirmaba que había libertad de creencia como derecho, pero no es un derecho que otorgue la Constitución, es un derecho del ser humano. Decía Plutarco, aquel gran historiador helénico, en todos los lugares que he visitado, nunca falta un templo y un sacerdote. Claro, estamos hablando de los sacerdotes que creían en las diversas divinidades, pero él lo escribió hace 27 siglos. Ese derecho se le quitó a un pueblo que en un 98% era católico. Ahora bien, dentro del campo de la jurisprudencia, una ley menor no puede contradecir a la ley superior que supuestamente da la Constitución del 17. Varias de estas leyes eran contrarias al espíritu supuestamente liberal del 17. Pero como se lo decía yo a usted, pues tristemente nuestros congresos en su mayoría han sido lacayos del presidente de la República. Como cuentan del general Gonzalo N. Santos, que era dueño de la quinta parte de San Luis Potosí. Él preguntaba, ¿a qué hora son, él preguntaba, ¿a qué hora son? Y cualquier lacayo soldado le decía, las que usted diga, señor general. El grave problema de nuestra patria es que los congresos no han sido independientes del Ejecutivo Federal. Lo que sería al revés, en el siglo XIX mandaba el Congreso. En el siglo XX y en el siglo XXI, el Ejecutivo manda al Congreso.
Y no solamente de su partido, puede ser el PRI, el PAN, el PRD, Morena. No, el problema es que se alían. Hay diputados y senadores que se prostituyen y se venden al mejor postor. Como lo vemos en los enroques, lo veíamos en Morena. Que varios del Partido Verde se fueron con Morena. Para darle permiso al gobernador de Chiapas. Eso se sigue viendo. Tristemente. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los obispos? Los obispos consultaron a la Santa Sede y, por cierto, un 31 de julio del año 1926, y todos los obispos de la República Mexicana dijeron: vamos a cerrar nuestros templos porque así no podemos celebrar. Por un bien mayor, por el bien del pueblo, no podemos celebrar. Los templos no fueron cerrados por el gobierno federal. Para que no hubiera derramamiento de sangre, porque se entiende que los fieles iban a defender a sus sacerdotes, el episcopado prudentemente mandó cerrar los templos. Ya había expulsado Obregón y Calles a 3 delegados apostólicos. Y eso sí es real. Calles dijo: o el Congreso o las armas. La insensibilidad de Calles, como de muchos presidentes o de muchos gobernadores. Zuno en Jalisco, Garrido Carnaval, hombre horrible en Tabasco, Tejeda en Veracruz, Carrillo Puerto en el sur, anticlericales en su mayoría. Anticatólicos, porque no molestaron a las iglesias protestantes, no molestaron a los metodistas, no, fue a la iglesia católica. ¿Qué tenía la iglesia? ¿Qué va a pasar? Tanto la Acción Católica, fundada por Aquiles Ratti, el Papa Pío XI, y la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, en un espacio muy pequeño, no recuerdo el tiempo, juntaron más de 2 millones de firmas. Jurídicamente, con 2 millones de firmas en un país donde había 12 millones de habitantes, la ley tenía que echarse para atrás. Pero vuelvo a hablar de diputados vasallos al Ejecutivo Federal. No quisieron echar la ley atrás. Luego entonces, Plutarco Elías Calles prefirió el derramamiento de sangre del pueblo mexicano. Porque él mismo lo dijo en ese machismo de Plutarco Elías Calles. O el Congreso o las armas. Y ahí hubo un gran abogado que escribió varios libros que les recomiendo lean sus libros. Jovencito lo mataron, Anacleto González Flores, que antecedió a las obras de boicot a Mahatma Gandhi. No ir a los cines, no comprar gasolina. El boicot funcionó en esas tierras bellísimas, Michoacán, Jalisco, Colima, porque Anacleto decía que el mejor camino no era la sangre. Pero ¿a qué obligaron a este movimiento que para el discurso oficial es guerra cristera? En cambio, viendo objetivamente las cosas, es persecución religiosa contra la iglesia. Esta persecución va a tardar 3 años. Imagínense, mataban a sacerdotes porque confesaban
a los heridos. ¿Acaso un católico no tenía el derecho de recibir la unción o la confesión solo porque a Calles se le ocurrió que no? Mataron a sacerdotes porque celebraban la misa ocultamente y porque siempre hay chismosos en la historia. Así como Galván denunció la asonada de 1810 y por eso el gobierno le regaló algunos miles y con eso hizo su imprenta, el famosísimo calendario Galván, viene de un chismoso. ¿O acaso el famoso niño que ustedes conocen, José Sánchez del Río, todo por llevar aquí un escapulario, por eso lo mataban? Aquí tuvimos al primer mártir en Puebla, porque en su tienda que estaba en el centro tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Él era de la adoración nocturna y lo mataron por eso. La persecución religiosa en México, que insisto, yo la prolongo, como dice Jan Meyer, desde 1914 hasta 1940, porque la persecución de Lázaro Cárdenas también fue terrible. Se alienaba, se reducía el gran derecho de libertad de conciencia y el derecho que supuestamente estaba planteado en la Constitución del 17. Derecho a creer libremente lo que uno quisiera. Ahora, que alguien me explique con qué derecho, argumento jurídico, Plutarco Elías Calles realizó su famosa ley Calles. Si estaba atacando la misma Constitución del 17. ¿Por qué? Pues simplemente por su intolerancia, por su recelo a la Iglesia Católica y por su desdén a los mexicanos. Dijéramos, pues la Iglesia Católica en el 26, cuando fue la ley Calles, era el 5% de la población, ni siquiera eso. Nosotros que ya rebasamos los 50, hemos sido testigos de las guerras de exterminio religioso y racial en Herzegovina, en Asia, en África. Como dice el Papa Benedicto XVI, cuando un mes antes de renunciar al papado, el 1 de enero del 2003, él decía: la religión más perseguida hasta el día de hoy es la religión cristiana, católica. ¿Qué pasó en Managua hace unos días? Una tercera bomba en un pueblo eminentemente católico dañó y quemó una imagen venerada desde hace 400 años. ¿Qué pasa con los cristianos de África que son perseguidos, que los fusilan, simplemente porque no podían pronunciar una shiara del Corán? Por eso es que los católicos en 1926, bueno, no digo los católicos, un sector del catolicismo en 1926 se levantaron en armas. No les quedó otro remedio. Así fue año 1926, 1927, hubo varios líderes como Gorostieta que al final lo mataron en el 29, muchos obispos, todos los obispos fueron expulsados, salvo dos, el de Veracruz, bueno, el de Jalapa, que era Rafael Guizar y Valencia, que estuvo a salto de mata en todo ese tiempo, y el de Guadalajara, que los fieles lo protegieron, y él estuvo en las montañas, en los valles, en los caseríos,
porque sus fieles lo protegieron. Nuevamente, lo que hizo el gobierno es incautar escuelas, asilos, conventos, hospitales, monasterios, aún casas parroquiales. Y ustedes pueden ver qué es lo que les hacían a los cristianos en esta película que se llamó La Cristiada, que no la explotó a mi parecer muy bien. Si La Cristiada hubiera explotado el libro de Jan Meyer y no lo hubiera puesto como un tierno amor entre el Gorgostieta y el niño José Sánchez de León, que nunca se conocieron, hubiera sido mejor. ¿Qué es lo que le hacían a los católicos? Los colgaban, los fusilaban y ocupaban los templos para caballerizas o para hacer comidas, y ocupaban los vasos sagrados. Díganme ustedes, esto fue hace 90 años en un México católico. ¿Qué habrán pensado los católicos cuando vieron esto? La situación, a decir de los historiadores, a principios de 1929, ya habían matado a Álvaro Obregón en el 28, José León Toral, un católico que, a decir de sus biógrafos, no amaba a Álvaro Obregón porque él pensaba que iba a continuar la persecución en la iglesia, y nombraron un esbirro en lo que se llama el maximato, porque los siguientes presidentes fueron esbirros, lacayos de Plutarco Elías Calles. Me refiero a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo Rodríguez, hasta que lo corrió del país otro Tiaxcal, que fue Lázaro Cárdenas. Porque aquí en México, la Revolución Mexicana, como lo pueden leer en el diario de la Revolución de Tarracena, la revolución tardó del 10 al 40. ¿Y qué trajo? Pues más de 1 millón de muertos. Y toda la obra monumental que hizo Porfirio Díaz, la revolución la echó a un caño. 1929 estaba en la presidencia Emilio Portes Gil. Se considera que en aquel tiempo los cristeros habían ganado terreno. Por tanto, bajo la intervención de los obispos de Estados Unidos. Ahí lean el libro de Jan Meyer. Y bajo la intervención del gobierno de Estados Unidos, se dieron pláticas entre 2 obispos y Emilio Portes Gil, Morey del Río de México y Pascual Díaz de Tabasco. Se dieron 4 entrevistas en mayo. El 20 de junio Roma telegrafió y dijo: aceptamos la paz, pero con 3 condiciones. Que se devuelvan todos los bienes a la iglesia, que todos los obispos regresen a la patria y que se perdone a todos los jefes cristeros. El 21 de junio de 1929 se firmaron estos tratados. Pero aquí hubo un error garrafal de los obispos. Roma dijo, como decimos en latín, Roma decuit causa finita. Si Roma habla, la causa está acabada. Roma dijo, tienen la obligación de plantear un documento escrito, cosa que no se hizo. Se entiende que el 21 de junio se terminaba la guerra religiosa, la persecución religiosa, pero tristemente, como pasa con muchos gobernantes, el gobierno no cumplió. Mataron a muchos jefes cristeros. En esa reunión entre los 2 obispos y el presidente de la República, no le permitieron la entrada a 3 obispos hasta que se estaban muriendo, y ya en tiempo de Lázaro Cárdenas. Y tercero,
muchas de las propiedades, que había robado, porque esa es la expresión, robar. Hoy le llaman utilidad pública, hoy le llaman expropiar. No, es robo. Yo sí les pediría, los que les guste la historia, que vean todo lo que remataron en tiempo de Juárez, a los gobernadores de cada estado, a los amigos de Juárez, bienes que estaban supuestamente evaluados en 14,000 pesos y los remataron en 2,000 pesos. ¿Y por qué remató todo Juárez? Porque Juárez nunca fue demócrata ni republicano. ¿Por qué? Porque siempre huía a Estados Unidos, porque Estados Unidos le debía dinero, pertrechos y municiones. Se hacen los acuerdos de paz y en junio del 29, después de 3 años casi de que los templos estaban cerrados, se calcula que murieron 300,000 católicos por la intransigencia de Plutarco Elías Calles. Todas las campanas tocaron a las 12 del día en toda la República Mexicana. Finalmente, hoy vivimos un tiempo no parecido, pero sí hay intransigencia de parte del Ejecutivo Federal. Nuestros templos tristemente están cerrados porque nos engañaron. Gatell tendría que estar habiendo pedido su renuncia hace tiempo. Él dijo que de marzo a abril. Después dijo que mayo. Luego que junio. Ahora dice que octubre y dice, no, es que esto va a durar 2 años. Y así, como dice el presidente de Estados Unidos, que no es muy querido en México, Donald Trump, hace como 2 meses decía, así como los seres humanos necesitamos comer para vivir, así también yo les pido a todos los gobernadores que abran los templos, porque también el ser humano necesita esta relación con lo divino, para que lo divino le dé la fortaleza, la esperanza. La esperanza no la va a dar una llama humeando el 15 de septiembre, no, la esperanza la da Dios, no la dan los seres humanos. Pero ahí vemos la egolatría del Ejecutivo Federal, que poco le importan los muertos. Vemos cómo las historias se repiten. Hoy muchos quieren ser dioses y rompen todos los derechos. Si estamos hablando de los 3 años de la fundación, desde aquí un saludo al doctor Silvino Vergara. Qué bueno que tú como abogado seas un hombre honesto y puedas, no solamente a través de tu vida, sino a través de la relación con tus colaboradores y con todos los que acudimos a ti, seas un ejemplo verdadero, grandioso, de ser artífice y cooperador de que los derechos se establezcan y se vivan, no como letra muerta en la Constitución, sino que verdaderamente sean algo grandioso que signifique para los poblanos y más allá de Puebla el verdadero significado del ser humano. Derechos inalienables al ser humano. Y termino como sacerdote católico, derechos que Dios ha dado a nuestra propia naturaleza como hombres y como mujeres. Perdón, podría caer en un contrasentido, pero no. La sexualidad es del hombre y de la mujer. Y eso es algo grandioso. Que el Señor, pues, nos ayude a entender más nuestra historia patria y ojalá que seamos artífices, garantes, defensores de los derechos de todos los seres humanos.
Muchas gracias, Padre José Luis, por su excelente exposición. Como siempre, sus comentarios muy acertados y obviamente para nuestros radioescuchas que pues contienen contexto histórico, historia que actualmente pues ya se está perdiendo eso de leer nuestra historia, la historia de México, y que pues desconocemos. Y a propósito de estas conferencias de derechos humanos, pues este tema, la persecución religiosa en tiempos de calles, tiene gran relevancia. ¿Por qué? Porque como bien nos decía el padre, en tiempos de calle no existía ningún derecho humano. Todo era violado, cuestiones absurdas como la prohibición del uso del agua bendita, como nos comentaba. Entonces, pues bueno, es relevante este tema. Padre, nada más para concluir, no sé si nos podría decir entonces como conclusión, ¿cómo influyen estos derechos humanos en la religión? ¿Hay o no hay libertad religiosa? Y pues una pequeña conclusión del tema para nuestros radioescuchas. Bueno, hasta ahorita todavía la ley de asociaciones religiosas coarta la libertad a los sacerdotes. Aunque usted sabe que nosotros los sacerdotes somos mexicanos, los que son en España españoles, los jamaiquinos, pero también nos regimos por el derecho canónico. No pedimos ningún cargo de elección popular, porque eso el derecho canónico nos lo prohíbe a nosotros. Pero la ley de asociaciones religiosas nos impide dos cosas a nosotros. La primera, hablar en el culto sobre un partido y sobre un candidato en tiempos de elecciones. La gran pregunta, y eso se lo he planteado a Silvino, ojalá que Silvino me dé un amparo. Si yo soy mexicano y tengo libertad de expresión, porque la Carta Magna no me lo confiere, y no es Carta Magna, la única Carta Magna es la de 1215 de Inglaterra. La Constitución así lo dice, porque he comentado desde el principio, la Constitución no nos otorga los derechos. Nuestros derechos son inalienables porque somos seres humanos. Pero lo que yo no entiendo es por qué en tiempo de elecciones no podemos hablar públicamente de eso. Aún esta ley es tan aberrante que ni siquiera en tiempo de elecciones, yo que hablo en la HR, ahí nos ponen un papelito y nos dicen no hablar ni de partidos ni de candidatos. Yo eso no lo entiendo. Pero yo me respondería en la ley de acciones religiosas. No nos permiten a los ministros de culto, porque aunque todavía la Iglesia Católica tiene presencia, pues la Iglesia Católica será un 80 y tantos % en toda la República Mexicana. Si somos 135 millones, seremos 104 millones de católicos, practicantes y no practicantes. Pero ¿por qué no nos conceden este derecho? Yo me respondería, porque saben los gobernantes y los diputados que nosotros somos líderes de opinión y por eso les da miedo. Aún faltaría ese derecho. Y la Iglesia Católica es institución, pero nunca nos toman en cuenta hasta el día de hoy. Por toda esa todo ese pasado intransigente de parte del gobierno hacia la Iglesia Católica. Pues nunca en los discursos nos nombran y ni queremos que nos nombren. Pero se entiende que tanto el Estado como las iglesias, en teoría, buscaríamos el bien común. No queremos alianzas, como decía el Papa Francisco, en lo oscurito. No. Simplemente el que podamos públicamente armonizarnos en la defensa de los derechos
y en estrategias o políticas públicas donde nosotros podamos ayudar. Y hacerlo no privadamente, no en la oscuridad, ¿no? Hacerlo públicamente. Eso pasa en otros países, eso pasa en Europa, en Estados Unidos. Usted ha visto que cuando toma posesión un presidente de la República, está su pastor con él y le hace una oración. Y no pasa nada. El presidente Putin va a la misa, jura ante la Biblia y no pasa nada. En Grecia, los patriarcas tienen su escaño en el Congreso y no pasa nada. Aquí estamos como aletargados, vivimos un pasado, es como decía el Ejecutivo, le pedimos al Papa que pida perdón, el hombre está medio mal, ¿no? Pedir perdón, ¿por qué? Pues que nos pida perdón Estados Unidos, porque el que más acabó con México fue Estados Unidos. Porque hay una incomprensión de la historia oficial y por eso no tenemos identidad. El 15 nos vestimos de charros, chinas poblanas y tomamos tequila, pero todo el año despreciamos las culturas. Yo no le llamaría a los pueblos originarios, porque en realidad ya no hay pueblos originarios, de las culturas autóctonas. Por eso nos falta una identidad. Y creo que lo único que nos une como mexicanos no es la bandera ni el himno que ha sido retocado varias veces desde que lo escribió González Bocanegra, no. La única que nos ha dado identidad es la Virgen de Guadalupe, donde aún protestantes y ateos van a la basílica. Bueno, he dicho. Muchas gracias, Padre José Luis. Pues a nombre de Fundación Tlamatinime queremos expedirle esta constancia por haber participado en estas conferencias de derechos humanos. Muchas gracias. Saludos al doctor Silvino Vergara Nava y felicidades a la Asociación Civil Tlamatinime por estos 3 años. Ojalá que los derechos humanos no queden en la expresión escrita, sino que verdaderamente se vivan en México. Bueno, pues gracias a todos los que nos sintonizaron. Continuamos con la programación de Parmenas Radio. Fundación Tlamatinime y Parmenas Radio presentó Coloquio sobre Cultura Jurídica.